Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Evaristo, buenos días, pues contento de poder dirigirme al auditorio de Cadena Sur. Buenos días. Avanzando, Oscar, en la pandemia y lo que escuchamos en los últimos días son cuestionamientos al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, acerca pues de cómo está manejando esta situación. Pues sí, porque hay algún meme que dice allí que están entregando la placa por las 100 representaciones del pico de la pandemia, las 100 veces que ha anunciado que estamos en el pico, porque al final la enfermedad ha tenido un comportamiento diferente al que tuvo en Europa y en Asia. Allá en alrededor de 76, sí, más o menos de 70 días, pudieron salir del confinamiento, pero ya en lo que llamaríamos un semáforo amarillo y luego verde. Pero en Estados Unidos y en México ha tenido otro comportamiento. La curva no ha crecido como se esperaba, pero también no ha bajado. Estamos estancados, Evaristo. Entonces el pobre de Hugo López Gatell ya no sabe qué anunciar. Ya ves que el viernes pasado ni siquiera pudo actualizar el semáforo porque señaló que los estados no están entregando información confiable. Así es, qué situación. Ahora el semáforo está detenido, caray, caray. Y hay presión política, hay presión social, hay presión hasta periodística en contra de este hombre. Exacto, a pesar de que es uno de los rostros con más impacto mediático positivo de la cuarta transformación. El gobierno federal ha depositado muchísimas de las estrategias de comunicación en Hugo López Gatell, porque es un hombre extremadamente hábil, carismático, con conocimiento, con una educación exquisita, que hasta para revertir insultos o para tirar indirectas, pues es muy bueno, la verdad. Pero pues bueno, la realidad termina por imponerse y aunque los mexicanos tenemos parte de la culpa. El periódico español El País publicó un reportaje sobre la epidemia y entrevistó a gente de la Ciudad de México que dijo a los periodistas: es que el gobierno no tiene la culpa, lo que pasa es que nosotros somos ingobernables, y lo probamos pues cuando demostramos que no acatamos las medidas sanitarias. Las personas que no pueden acatarlas, es entendible, bueno, sobre todo la del confinamiento, pero hay otras que deberían de acatar, como el uso de cubrebocas, la limpieza de las manos y todo lo demás, y no lo hacemos por la naturaleza rebelde y pues bueno, hasta festiva de los mexicanos que Atrabancada, desafortunadamente. Exacto, ingobernable. porque aquí esa cuestión festiva y atrabancada en realidad se puede traducir en la muerte de mucha gente inocente, sobre todo, que no tiene ni oficio, ni perdón, ni vela en el entierro, se confina y todo, pero llega el nieto que nunca se usa tapabocas ni nada, lo contagia y pues bueno, adiós abuelo. Esa es la parte que con la que Hugo López Gatell no ha podido luchar. ¿Recuerdas cuando aquí en Jojutla, fíjate, en Jojutla, el alcalde de Jojutla dijo, no tenemos que estarlos arreando, pues, para que entiendan, hay que estarles ahí insistiendo, pues, es parte de la cultura, parece, de todos los mexicanos, ¿no? Sí, tristemente. Fíjate que, por ejemplo, ya se conocen más de las condiciones en que se transmite el coronavirus, y la semana pasada la Organización Mundial de la Salud admitió que también puede haber contagios por el aire a través de los aerosoles, o sea, las gotitas de saliva que salen de la boca de los enfermos, y ya sea al estornudar, al toser o al hablar, y especialmente al gritar o cantar. Entonces, en lugares confinados, aislados, o sea, quiere decir bajo techo, es necesario usar el tapabocas, porque todo el mundo lo use, para disminuir el contagio. El uso de los gogles, o sea, de lentes que te tapen los ojos aunque no tengan aumento, también son indispensables por esta forma de contagio. Pero mira, tú sales a las calles, he tenido la oportunidad de salir a la calle porque debo admitir que he estado bastante confinado y solo he salido a la vía pública por cuestiones de estricta necesidad, pero cuando pasas, por ejemplo, por el cruce de la avenida José Ortiz de Domínguez con Narciso Mendoza y Aquiles Cerdán, tú ves en las paradas de las combis, de las rutas, a los checadores que se la pasan gritando sin tapabocas, y cada grito sabrá Dios cuántos microbios andan por ahí. Los estudios señalan que necesitas tú recibir 1000 virus de este tipo
para que te contagies o que estés en riesgo de contagio. Y señalan que con un tapabocas, que todo el mundo tenga tapabocas, la posibilidad de que en un lugar te recibas virus es de que te lleguen 200 partículas de estas cosas de proteína. Pero cuando grita alguien y no tiene tapabocas, pues bueno, es una regazón de coronavirus, Evaristo. Horror, horror. Bueno, pues tenemos que adaptarnos, entender esta nueva normalidad y mantener las recomendaciones. Oscar, la semana pasada sucedió también apenas este viernes, prácticamente algo que podría cambiar la situación en el Congreso. La diputada Ana Cristina Guevara renuncia al partido que la llevó ahí al cargo, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cambiará por fin? ¿Se podrán lograr los votos que andan buscando? ¿Qué va a ocurrir al interior del Congreso del Estado, por un lado? Y por otro lado, pues Movimiento Ciudadano deja de ser una se queda como representación solamente parlamentaria ahí y la diputada se declara independiente. Dice que porque no le reconocieron su propio partido, no le reconoció y además pues prácticamente cuestionaba lo que ella hacía. Mira, no tengo el gusto de conocer a la diputada, pero no creo que se salga de la norma de lo que ha tenido ese partido como candidatos y luego como representantes. Normalmente se mueven por intereses personales y cuando dice el partido no me ha reconocido se refiere a que alguna prebenda seguramente no obtuvo. Es mi opinión personal, lo digo como Oscar Davis, apostando a la estadística. Creo que todas las personas que han sido representantes de ese partido se han movido exactamente por lo mismo, los intereses personales, pero eso no cambia nada, Evaristo, en la composición del Congreso y las fuerzas. En realidad está haciendo lo que otros que se han declarado o terminaron como candidatos independientes. El ejemplo más conocido es el de José Casas, que llegó por un partido, se pasó a otro y todo, y al final se quedó como independiente desde donde ha podido negociar, vamos a usar esa palabra tan civilizada, y en la posición de independiente, pues bueno, ha obtenido beneficios que no llegaban a ningún partido, desde el partido a los que llegó a militar, porque vota en función de su interés particular. O sea, él se ha alineado en estos momentos con el voto del partido Morena y del partido Encuentro Social, pero no por cuestiones de convicción, de ideología, de absolutamente nada, sino que al ser independiente está libre para estar con el mejor postor y Ana Cristina Guevara, más allá de las razones que alegue para retirarse de ese partido, pues bueno, ahora también está libre y puede hacer lo que quiera y puede ofrecerse a la fracción, a la circunstancia, al tema que amerite. Y pues bueno, en el Congreso desafortunadamente, porque lo hacen con dinero público, los votos se consiguen a través de el pago de favores. Y ese pago no es moral, no es un pago simbólico, no es un pago de agradecimiento, no es un diploma de papel. Son recursos los que se mueven para conseguir los votos. Ya llevamos dos, ¿verdad? Dos independientes en el Congreso en apenas prácticamente 2 años de legislatura. Pero aparte infinidad de cambios de partido, ya ves que se pasaban de Morena al PT, cuando el PT quedó desactivado del poder que llegó a tener en el primer año de gobierno, pues todos fuera del PT y unos se regresaron a Morena, otros aquí y allá. Y es triste que en un Congreso de 20 diputados ni siquiera se logren poner de acuerdo para constituir una fracción mayoritaria sólida e institucional cobijada por una sigla, cobijada por un partido, por una fracción parlamentaria, sino que se mueven a conveniencia. Ya ves, los expulsados de Morena, los huidos de Morena, los huidos del movimiento, bueno, no hay, es chistoso escuchar cuando la representación del PAN, la representación del PRI en el Congreso y cosas así, cuando en realidad esa representación es una sola posición, iba a decir un triste diputado, pero normalmente es una triste diputada que pues defiende intereses que nada tienen que ver con su electorado. No creo que la esposa de Matías Quirós haya defendido jamás a quienes en teoría votaron por el partido y eso le permitió obtener el cargo plurinominal. El Congreso de Evaristo no nos representa.
una situación efectivamente, como dices, triste, porque vemos pues claramente que se supone que los candidatos están identificados con cierta ideología y a eso van al Congreso. De hecho, recuerdas que los plurinominales así son llamados, diputados de partido, porque van a defender los postulados de ese partido. Tristemente vemos pues que no es así. Bueno, desde hace tiempo no había sido así, pero entonces ya también se cuestiona cuál es el funcionamiento, la intención, el objetivo de los partidos, y al final llegas y en lugar de defender, pues, ¿qué te gusta? A lo mejor el matrimonio de personas del mismo sexo, defender este asunto de la identidad transgénero, etcétera, pues entonces dejas toda esa ideología y te vas por lo tuyo personal, de manera independiente, pues. Así es que este tema, Oscar, nos sirve precisamente para el que están pidiendo, para lo que están pidiendo los municipios indígenas, que no entren los partidos, porque a esto le tienen miedo, que vayan a cooptar gente, que vayan a pervertir la elección. Dicen los 3 municipios indígenas, bueno, ciudadanos de esos lugares, que prefieren la elección por usos y costumbres, que no se aprobó en esta ley para las próximas elecciones. Mire, Berizo, tengo entendido que el INPEPAC tiene que hacer una consulta a toda la población de los municipios indígenas para que el resultado de esa consulta sea vinculante y se decida si el próximo proceso es con partidos o en base a sus usos y costumbres, que tienen todo menos democrático. Esos usos y costumbres dicen que a mano alzada y todo lo demás, pero eso no es cierto. ¿Cuántos habitantes crees que tenga Sosocotla? No sé, 40,000, ¿no? Pues se habla de esa cantidad más o menos. ¿Y tú crees que en usos y costumbres los 40,000 van a acudir y a mano alzada van a decidir las cosas importantes para... Bueno, evidentemente no, pero tampoco van a las urnas esos 40,000. Son más los que van a las urnas que los que votan por usos y costumbres, aunque ya tiene mucho que no hacen eso de asamblea, mano alzada y todo lo demás. Ambas situaciones también están marcadas por los partidos políticos, porque aunque los partidos políticos no estén en una papeleta y no se utilice una papeleta, los partidos políticos están detrás de los grupos que disputan el poder. Por ejemplo, el que es el actual presidente creo que está ligado al PRD y en su momento al PRI, casi todos están ligados al PRI. Sí, pero sí. En su momento, aunque no haya partidos políticos, los partidos políticos van a soltar dinero detrás de cada grupo, como se ha hecho siempre. O sea, es una defensa ingenua decir que los usos y costumbres son lo mejor para ellos, porque no es un método democrático, es un método salvaje que permite excluir del cumplimiento de la ley a la gente que vive allí, permite que se le apliquen leyes externas, leyes que no lo son, que no son realmente leyes generales, a la gente que por algún motivo no vive en Sosocotla, pero incurre en una conducta que los lugareños marquen como falta, que ni siquiera delito. Y pues esos usos y costumbres incluyen el linchamiento, y pues eso no es legal en el país en el que vivimos, pero invocar usos y costumbres, tradiciones y todo lo demás expone a todo eso. Lo mejor, para mi punto de vista, es una elección como en el resto del país, con urnas, pero si hace por usos y costumbres, bueno, que se siga, que se diga abiertamente, votaron 300 de una comunidad de 40,000 o de 30,000 o de 20,000. Pero te decía, el INPEPAC debe de hacer una consulta en cada uno de los municipios y lo que resulte de esa consulta es vinculante para la forma en que se van a elegir a las próximas autoridades en el 2021, que serían las primeras electas por el método que fuera. Así es, y ya nos da tiempo de hacer consultas, Oscar, en septiembre ya viene el proceso. Pues sí, ya estamos hablando de que en septiembre, la primera semana de septiembre, cuarto para la hora, ¿no? Se va a declarar como iniciado el próximo proceso electoral. Y sea por usos y costumbres, Oscar, sea por urna, lo que hemos visto en ambos casos que hay un factor común y que son los propios ciudadanos. Hemos permitido que se nos acarree para votar, si es por usos y costumbres, ándeles, vamos a votar a cambio de esto. Si es por urna, igual, vamos a votar por alguna prebenda, algún beneficio. Así es que en cualquiera de los dos casos y en cualquiera
cualquier tipo de elección debemos admitir y lamentar que hay un interés de por medio, ya sea de los partidos, de los candidatos o de los propios ciudadanos. Así es que somos, Oscar, corresponsables de esta situación lamentable, porque la vivimos, la condenamos, la criticamos y la mantenemos al final de cuentas en una situación pues triste. Y bueno, los ciudadanos de estos municipios dicen que no quieren este tipo de elección, ya la impugnaron, vamos a ver qué resultado hay de parte del tribunal. Y por último, ¿cómo ves esta queja de 3 meses de juzgados cerrados y encima se van de vacaciones? Pues bueno, más que justa y es triste hablando de justicia. Y precisamente la semana pasada, en la protesta que tú presentaste hace rato, un trozo de entrevista a una de las abogadas independientes que fueron a reclamarle a Rubén Jasso Díaz la reapertura de los juzgados, el magistrado los recibió a algunos, platicó con ellos, le dijo lo que están haciendo, pero todo eso no es real, no es actuante. Por mucho que diga que están haciendo, no están haciendo nada. El Congreso está totalmente desvinculado de la ciudadanía, pero el Poder Judicial también está totalmente desvinculado de la ciudadanía y pues bueno, dijeron bajo el pretexto de que es un derecho, se van de vacaciones, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros, la máxima cualidad impartidora de justicia, cancelaron sus vacaciones para tratar de hacer frente al rezago. O sea, estamos hablando de que no solamente están separados de los justiciables, sino que las diferencias internas los ponen en la rayita de la legalidad, porque Rubén Jasso Díaz no fue electo por una mayoría de magistrados y de hecho su investidura está en entredicho. Ayer 2 de esos magistrados que se oponen a Rubén Jasso Díaz advirtieron a los abogados que las medidas para supuestamente agilizar la apertura de la justicia, como son las notificaciones electrónicas, no tienen un fundamento legal y pueden ser echadas abajo fácilmente, porque al determinar que se hicieran las notificaciones electrónicas, estos magistrados están advirtiendo que el Poder Judicial invadió esferas del Poder Legislativo, porque es el que puede hacer los cambios o los procedimientos. Entonces, suponiendo que quienes manejan el Poder Judicial tienen la voluntad de salir adelante y modifican algunas cosas para hacer una parte del proceso digital, este procedimiento digital no tiene la legalidad suficiente o no tiene la certeza suficiente, entonces no sirve. Definitivamente los magistrados del Poder Judicial prefieren pelearse entre ellos, pero no quieren resolver los problemas inherentes a la vida de los justiciables. Los justiciables somos todos nosotros y los principales afectados, los primeros afectados son los abogados porque se han quedado en el desempleo, excepto los que se dedican a las cuestiones penales, pero todos los que tienen un procedimiento por ahí, de ahí divorcios, cuestiones familiares, bueno, tantas cosas que mercantiles y todo lo demás. En fin. Exacto, y que muchos, por ejemplo, no van a poder resolver esas situaciones porque se encuentran al final de su vida, porque pueden ser víctimas del COVID, pero o hay enormes cantidades de dinero que están detenidas, que no se pueden mover hasta que no se resuelvan procesos que están allí totalmente detenidos, pero eso a los magistrados tristemente no les importa, Evaristo. Es una triste realidad y como dices, eso es lo que vemos, de que pareciera no tener interés el poder judicial sobre lo que está pasando, pero además, Oscar, lo que hay al interior y que hemos venido comentando también, esta disputa, esta división que hay al interior del Tribunal Superior de Justicia, que hoy se evidencia más al no tener propuestas para atender a la población. Tienen propuestas para atenderse a ellos, pero hacia quien se deben, hacia quien deberían servir, pues no hubo otra más que irse de vacaciones. Triste realidad, como lo dices, pues ni hablar. Vamos a ver si hay alguna reacción, que parecería poco probable, pero vamos a ver qué hace el tribunal ante estas circunstancias de esta demanda de que se reactive de alguna manera toda esta actividad. Pues gracias, Oscar. Al contrario, Evaristo, gracias a ti y al público de Cadena Sur. Buenos días.